Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. El día de hoy vamos a continuar con la serie sobre cómo hacer una tesis. Y en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la población y la muestra. Y en primer lugar, vamos a definir lo que es la población. La población no es más que el conjunto de individuos o elementos que van a formar parte de nuestra investigación y que la vamos a llamar población objetivo, cuyo número va a ser finito o infinito, es decir, un número conocido o un número que no conocemos, y que este grupo de individuos van a ser extensivas los resultados que obtengamos en nuestra investigación. Ahora, un punto muy importante acá es que debe estar delimitada tanto por el problema como por el objetivo general. Es decir, si por ejemplo nosotros hacemos una investigación, cuáles son las causas de preeclampsia en pacientes con embarazo de 20 a 30 semanas de gestación en el Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, ¿cuál sería la población en este caso? Bueno, la población sería todas aquellas pacientes embarazadas que tienen embarazo entre 20 y 30 semanas con preeclampsia que acuden a la institución en el periodo de estudio. Esta sería la delimitación de la población. La población puede ser finita o puede ser una población infinita. Y hablamos de una población finita cuando conocemos el número. Y sobre todo en medicina, generalmente esta población finita no solamente que conocemos cuál es el número, sino que hay registros de ella. En el caso de la población infinita, es aquella en la cual no conocemos el número y en líneas generales, estadísticamente se considera una población infinita toda aquella que supera las 100.000 unidades o los 100.000 elementos o los 100.000 sujetos. También tenemos otro concepto que es la población accesible y es la que nosotros debemos tener más en cuenta, ya que es toda aquella población la cual nosotros podemos acceder, es decir, podemos de alguna manera tener contacto directo con esa población. Entonces, ¿qué recomendaciones le vamos a dar para delimitar de manera correcta la población? Bueno, en primer lugar, que se debe delimitar con total claridad directamente relacionado con el problema y los objetivos de la investigación, específicamente del objetivo general. Allí se delimita, porque si vamos a trabajar, por ejemplo, con pacientes embarazadas con ruptura prematura de membranas, la población va a corresponder con las pacientes embarazadas que acuden al servicio o al departamento correspondiente donde van a realizar el estudio, que acuden con ruptura prematura de membrana. Y en este caso específico es una población accesible porque todas las pacientes van a acudir, por ejemplo, a la admisión de sala de parto de la institución. Tenemos acceso a ellas. Entonces, en este caso, estamos delimitando con total claridad, ya que el problema involucra a pacientes embarazadas con ruptura prematura de membrana en un periodo de tiempo específico, en una institución específica, y el objetivo general también. Y allí delimitamos la población. En segundo lugar, recomendable estudiar poblaciones finitas y accesibles. Mientras más acceso tengamos a la totalidad de la población es mucho mejor. Sobre todo en estudios de medicina, muchas veces las poblaciones son muy limitadas, son poca cantidad y tener acceso a toda la población nos daría un estudio con menor cantidad de sesgos, que es importante en un trabajo de investigación. Y en tercer lugar, poblaciones accesibles, dependiendo por supuesto de la cantidad, si las estudiamos en su totalidad, es mucho mejor, ya que nos permite identificar todos los elementos de esa población. Y aquí, bueno, vamos a establecer la diferencia definiendo lo que es el universo y colocando un ejemplo, porque tendemos mucho a confundir. Generalmente decimos el universo es igual a la población, pero esto no es tan así, porque resulta que el universo no es más que todos aquellos elementos, ya sea sujetos o elementos que son susceptibles de tener esa característica que nosotros necesitamos estudiar.
Entonces vean la diferencia. Aquí todos los sujetos, por ejemplo, en el caso de las pacientes con RPM, el estudio que hacemos, pacientes con RPM que acuden a la sala de parto del centro de salud en un periodo de tiempo específico, la población son todas las pacientes embarazadas con RPM que acuden a la institución, pero el universo serían todas las pacientes embarazadas que acuden a la institución en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque todas las pacientes embarazadas son susceptibles a tener esa característica, es decir, a tener una RPM. Por supuesto, todas no las van a tener, pero todas son susceptibles. Entonces, todo esto compone el universo y la población se delimita a lo que queremos en el estudio. Esto es muy importante, sobre todo cuando vamos a realizar estudios de frecuencia y estudios de incidencia, prevalencia, estudios de tipo epidemiológico. ¿Por qué? Porque debemos conocer el universo, es decir, toda la cantidad de mujeres embarazadas que se estudian en ese momento para poder establecer, por ejemplo, la frecuencia de RPM. O sea, tenemos una población, por ejemplo, vamos a ponerlo así, de 20 mujeres embarazadas con RPM de un total de 500 pacientes embarazadas que acudieron en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia? Bueno, tenemos que sacarla en base a que 20 pacientes tuvieron RPM de un total de 500. Entonces allí podemos establecer cuál es la frecuencia. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a continuar ahora hablando acerca de otro elemento fundamental que es la muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? La muestra es un subconjunto representativo de la población, generalmente de la población accesible. Por supuesto, es un número finito, siempre es un número finito, es decir, sabemos qué cantidad de elementos o sujetos va a formar parte de la muestra. Por supuesto, como ya les mencioné, nosotros extraemos esa muestra de la población accesible y mientras mayor es la muestra y se acerca más a la cantidad total de la población accesible, es un estudio que va a tener una mayor fuerza y una menor cantidad de sesgos en sus resultados, es decir, menor cantidad de errores. Todo esto me lleva a definir lo que es una muestra representativa, y una muestra representativa no es más que aquella cuyos elementos nos permiten extrapolar los resultados con la menor cantidad de errores posible a toda la población accesible. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Tenemos un muestreo probabilístico y un muestreo no probabilístico. Vamos a comenzar a hablar acerca del muestreo probabilístico, y el muestreo probabilístico no es más que establecer aleatoriedad, es decir, sabemos de alguna manera cuál es la probabilidad que tienen todos los integrantes de la población accesible de formar parte de esa muestra. Sabemos cuál es su probabilidad. Entonces, de esta manera podemos establecer, básicamente, que de acuerdo a esto, diferentes tipos de muestreo probabilístico. En primer lugar, lo que es el azar simple, y básicamente acá todos los individuos de la población accesible tienen la misma probabilidad de integrar esa muestra. La probabilidad nunca va a ser 0 porque sería nula, y nunca va a ser 1 porque si no, no existiría muestra, sino que todos formarían parte, toda la población accesible formaría parte de la muestra. En algunos casos lo podemos hacer así, sobre todo cuando la población accesible es muy pequeña, son muy pocos elementos, y podemos llevar la muestra a que sea igual a la población. Pero en líneas generales, la muestra nunca va a ser 0 y nunca va a ser 1, es decir, la probabilidad de integrar la muestra. Entonces, ¿lo podemos hacer cómo? Vamos a colocar un ejemplo. Asignamos un número a cada integrante de la población y sacamos al azar, colocamos el papelito con su número dentro de una bolsita, por ejemplo, y vamos sacando números al azar. Esto nos va a permitir escoger la muestra mediante azar simple. En segundo lugar, tenemos el azar sistemático. Y aquí básicamente nos fundamentamos en utilizar una constante. Por ejemplo,
tenemos una población y usamos la constante 5. Entonces a todos le asignamos un número y cada 5, ese va a pertenecer a la muestra. Entonces esa constante 5 contamos 1, 2, 3, 4, 5, el quinto va a formar parte de la muestra. Seguimos contando y cada 5 van a formar parte de la muestra. El muestreo probabilístico estratificado, aquí vamos, sobre todo esto con poblaciones mucho más grandes, y vamos a dividir las poblaciones en grupos, ¿ok? Con estos grupos van a tener las mismas características de sus elementos, y de cada grupo se toman al azar sus integrantes. Y en el caso del muestreo por conglomerado, que esto prácticamente no lo usamos en estudios médicos, pero es un método que podemos emplear para realizar otro tipo de estudios poblacionales, etc. En este caso, dividimos la población en subgrupos y después escogemos al azar algunos subgrupos y de estos subgrupos escogemos al azar la muestra. Por ejemplo, dividimos una ciudad en urbanizaciones, ¿ok? Cada urbanización va a formar parte de un grupo por separado y luego se escogen conglomerados, es decir, se escogen 3 o 4 urbanizaciones del total de urbanizaciones de la ciudad y de esas 3 o 4 urbanizaciones se escoge al azar los elementos de la muestra. Y en el caso del muestreo no probabilístico, que es muy usado en estudios médicos, vamos a tener en primer lugar, por supuesto, definirlo, y aquí se desconoce la probabilidad que tiene cada elemento de la población de integrar la muestra. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos en primer lugar el tipo casual o accidental, y aquí, por supuesto, vamos a definirlo con un ejemplo. Si vamos a realizar un estudio de campo, existe una gran cantidad de personas a las cuales vamos a observar sin ningún tipo de método, ¿ok? Vamos a escoger a ciertas determinadas personas, la primera que nos consigamos, a esa le vamos a hacer, por ejemplo, una entrevista o le vamos a dar una encuesta. En este caso, donde no existe ninguna estructuración para realizar el muestreo y escogemos personas, las que nos vayamos encontrando en el camino, por ejemplo. En este caso estamos hablando de un muestreo casual o accidental. En segundo lugar, tenemos el muestreo intencional u opinático, que probablemente sea el que con más frecuencia utilicemos en estudios de investigación científica en el área médica, y en este caso específico vamos a utilizar criterios para definir quién entra a la muestra y quién no. Entonces, en este caso tenemos criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, pacientes con determinada edad gestacional, que no tengan infecciones. Entonces, vamos a establecer criterios de inclusión y exclusión. Y siempre dentro de todo estudio de investigación debemos establecer lo que se conoce como el consentimiento informado. Es decir, cada uno de los elementos que va a conformar la muestra deben haber aceptado mediante un consentimiento informado el entrar al estudio. Entonces, esto debe estar dentro de los criterios de inclusión. Tenemos también lo que es el muestreo por cuotas, que básicamente es muy poco utilizado en el área médica. Ustedes se preguntarán, bueno, profesor, pero ¿cómo hacemos para nosotros, como estamos comenzando, no tenemos un conocimiento amplio acerca de lo que es la metodología de la investigación? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder establecer cuál será la muestra, cómo vamos a escoger la muestra? Bueno, aquí les voy a dar unos criterios para establecer cómo debe ser el tamaño de la muestra. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de los criterios estadísticos, que muchas veces son muy engorrosos, aplicación de fórmulas que nos permiten establecer cuál es el número de la muestra, y en otras oportunidades algunas tablas, como las tablas de Harvard, que se las vamos a colocar por acá, una tabla donde se establece, de acuerdo a la cantidad de población y el nivel o el porcentaje de error de acuerdo a la cantidad de la muestra, entonces nos permite establecer y escoger cuál va a ser la muestra. Esto es una opción también para poder establecer cuál es la muestra. Pero ahora yo les voy a hablar de algo mucho más sencillo que les va a permitir a ustedes, como investigadores nuevos,
como investigadores que están haciendo su tesis de grado, poder escoger la muestra de la mejor manera posible. Por supuesto, va a depender muchísimo de la posibilidad del investigador, de los recursos económicos, porque no se trata de decir voy a escoger una muestra de 500 personas y resulta que es inviable contactar a todas estas personas, los recursos económicos no tenemos cómo abordar a toda esta cantidad de personas. Si vamos a hacer un estudio que involucre realizar un estudio de laboratorio, no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces es muy importante establecer sus posibilidades como investigador. ¿Qué criterios como tal les voy a señalar a ustedes para que escojan su muestra? Bueno, en primer lugar, que mientras más grande sea, mucho mejor. Es decir, que si podemos de alguna manera la población accesible, podemos estudiarla todas, por supuesto tomando en cuenta los recursos, las posibilidades, es mucho mejor, porque va a haber menor error en los resultados. Y esto es muy factible en los estudios médicos, porque hay poblaciones accesibles que son muy pequeñas. Entonces, hacer un muestreo nos va a dar muy poca cantidad de elementos. En caso de estudios experimentales, si así lo van a realizar, debe haber un mínimo de 30 sujetos por grupo. Recuerden que los estudios experimentales se fundamentan en, como ya lo vimos, en el hecho de tener un grupo control y un grupo al cual se va a experimentar. Entonces estos grupos deben tener un mínimo de 30 sujetos por grupo. Y en el caso de estudios de campo, específicamente de campos descriptivos, la muestra debe ser de un 10 a un 20% de la población accesible. Esto sobre todo cuando la población es más grande. Cuando tenemos una población menor a 100 sujetos, mientras mayor es la muestra, mucho mejor. Ahora, cuando son poblaciones muy grandes y hablamos de 500, 1000, en este caso, sí podemos utilizar que el 10 a un 20% de esa población conforme nuestra muestra. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya sacado de dudas con respecto a lo que es el universo, población y muestra para poder realizar su trabajo de investigación con una cantidad de individuos lo suficientemente amplia para que el trabajo tenga la menor cantidad de errores posible en sus resultados. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.